Albéniz nació aquí en Camprodón, su padre Ángel era agente de aduanas, era funcionario y estaba destinado aquí. Camprodón es un pueblo fronterizo y tenía una cierta importancia en la organización de la frontera catalano-francesa. Y estuvo aquí yo creo que hasta los 3 o 4 años, ¿no? Yo creo que siempre uno gira en torno a un eje. El eje suyo estaba aquí en el Pirineo, ¿no? Aquí empezó y aquí acabó, ¿no? Y esa referencia la tuvo siempre hablaba con mucho cariño de Camprodón. Albéniz vivió en Barcelona y aprendió con el piano que está aquí en el museo. Ya tenía esa predisposición y este talento natural y tuvo la suerte o la circunstancia de que su hermana fuera profesora de piano y con ese piano aprendió a tocar. Hay gente que dice que los niños prodigios no aprenden a tocar, lo recuerdan. Se ve que era un niño muy inquieto y se acercó al piano y enseguida podía tocar y transformar las melodías que cantaba, tocarlas en el teclado, ¿no? Pues llegó a sorprender y siempre sorprendió. Albéniz era un tipo sorprendente. Clementina es la hermana mayor. Clementina es la que toca el piano. Y entonces, cuando este mocoso empieza a crecer, es ella la que le pone las manos sobre el teclado y la que le enseña un poco a hacer las primeras notas. Y en vista de la facilidad con la que Isaac responde, pues deciden estimular sus posibilidades al piano. Y entonces a partir de ahí empieza a funcionar como niño prodigio en combinación, haciendo dúo con la hermana. El primer concierto que da en el Teatro Romea de Barcelona, el público creía que había un pianista dentro doblándole y que él solo se limitaba a hacer así con la mano. Pero o sea, nadie creía que un niño tan pequeño pudiera tocar tan bien. Y a partir de ese momento fue cuando su padre se dio cuenta de que tenía allí un talento extraordinario. Lo llevaba a un álbum de presentación para otros lugares, ¿no? Recortes de lo que decían de él o firmas, opiniones de autoridades que había ido a su concierto y tal. Y le recomendaban como gran pianista a este chico, porque era muy joven desde que empezó. Y a partir de ahí no paró de viajar, incluso tocaba en los pueblos, en los casinos de los pueblos, que siempre había en aquella época. Y luego le recomendaban a otros sitios y así iba por todas partes tocando. Y conoció muy bien Andalucía por esa razón. Y durante una cierta época hizo también como Leopoldo Mozart hacía con su hijo, ¿no? Llevarlo por toda Europa, y no sé si diría como se decía el padre de Beethoven, que era más joven de la edad que tenía, ¿no? Don Ángel fue un excelente padre de familia, fue un excelente padre con su hijo. Lo cuidó siempre, se ocupó de él, fue un poco su agente durante la primera parte de su vida. Ángel Albéniz, un personaje controvertido, poco estudiado, estrafalario, pero exigente y consciente de las posibilidades de Isaac. Trata de obtener de él lo mejor que su talante artístico puede darle. Y es él precisamente quien trata de abrirle camino siendo muy niño. Hay una lectura, si quieres, de explotación, hasta qué punto está explotando las capacidades artísticas de la criatura, pero también hasta qué punto las está potenciando. Efectivamente, el padre tiene una impronta decisiva, que generará también una relación de amor-odio del propio Albéniz. Por una parte, él se siente deudor de ese estímulo que ha recibido de su padre. Por otra parte, a veces se siente un poco prisionero del camino que aquel le va marcando. Don Ángel era masón y pilotó a su hijo en un recorrido por España yendo de hermano masón en hermano masón. Y todos son personajes conocidos, amigos de su padre. He was very eccentric and apparently abusive. He could be verbally abusive of his son, very critical, hypercritical of his son, and very domineering, very dictatorial, a tyrant.
Es precisamente el padre, sí, quien le embarca en esas giras de conciertos infantiles. Pero también es Ángel Albéniz quien le matricula en el Conservatorio de Madrid en el año 69, a los 9 años, cuando se instalan en la capital, pensando en darle una instrucción académica arreglada, ordenada, etc. Y aquí están los documentos firmados supuestamente por Isaac Albéniz, pero la letra, la caligrafía es de su padre Ángel, que es quien solicita el ingreso de Albéniz en las clases de solfeo y de piano del conservatorio. Albéniz did not have a warm or trusting relationship with his father, and he sought to separate himself from his father early in life, as much as he possibly could. On the other hand, his father had an influence on him politically, and Albéniz himself, though not a Mason as far as we know, was always, throughout his life, very liberal in his views on politics and religion. I think it's important to note, too, that when Albéniz's father died, Albéniz himself wrote to his sister, Clementina, saying that there was no reason for hypocritical lamentations concerning the death of their father. In other words, he would have found it hypocritical to mourn his father's death because he despised him. However, when Albéniz's mother died, he said that he felt that a part of him died with her. He loved his mother very much. Que se empezó a ganar la vida muy pronto, es evidente que fue un niño prodigio y está constatado. Todas estas cosas son reales, pero sí que hay épocas desconocidas de Albéniz, sobre todo la juventud hasta que se casó muy pronto, que no están documentadas en absoluto. Y conociendo el carácter de Albéniz, lo decidido que era, lo aventurero que era y lo talentoso que era, cabe suponer que debió vivir cosas extraordinarias que ni contó a nadie y tendrían exactamente la misma fuerza que otras cosas que han permanecido en su leyenda particular y a lo mejor no son exactamente ciertas. Una de las cosas que ha llamado más la atención de mi familia como consecuencia de los trabajos de Clark y de Torres ha sido el deshacer muchas de las leyendas creadas en torno a la biografía de Isaac Albéniz y creadas por el mismo Isaac. Por ejemplo, según lo que él mismo explicaba a sus hijas, se había escapado de casa, había llegado al puerto de Cádiz y allí se había embarcado en un barco como polizonte y que desde el barco tenía que llegar a Buenos Aires. La cuestión es que toda la leyenda del niño que cuando es descubierto se gana el precio del pasaje tocando el piano probablemente es totalmente falsa. El niño no se fue solo, en esta época no había ningún barco que saliera de Cádiz para ir a Buenos Aires. Otra leyenda bastante característica y reflejada por el propio Isaac explica que en un momento determinado, en un viaje que describe con detalle por Europa Central, llega a Budapest y allí se entrevista con Franz Liszt. También, según el diario, toca el piano delante de Liszt y Liszt se queda muy contento de su dominio del piano y de su capacidad como compositor. La realidad, y esto lo ha demostrado Clark, es que cuando en la fecha en que Albéniz dice que se entrevista con Liszt en Budapest, Liszt simplemente no estaba en Budapest. Y hay quien dice, no, pero es que el día que pone tal 12 de junio, pues no, ese día Liszt no estaba en Budapest, estaba en Otero, eso es mentira, no lo ha visto, que va, eso es verdad, lo que pasa es que lo que está mal es la fecha que pone Albéniz. Albéniz era súper desordenado, posiblemente la fecha la pondría mucho tiempo más tarde de haber estado en Budapest. Ese diario lo hace para
necesita que lo lea el padre y entonces para justificar aquellas vacaciones de adolescente tarambana se inventa una entrevista con Liszt y ya con eso cumple. Cambian las cosas un poco cuando pide una pensión real, pide una ayuda a la corona, encuentra una especie de padre putativo en la figura del conde Morphy, del secretario personal del rey, con quien se entrevista. Y entonces pues le resulta muy simpática la figura de este chaval tan dinámico, tan entusiasta, tan atrevido y tan capaz. Y entonces consigue una pensión real para que vaya a estudiar a Bruselas. Y allí estudia durante 3 años. Coincidió allí con Fernández Arbós, que era un violinista y que después fue el director durante 30 años de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y entonces en Bruselas cuentan muchas historias de este dúo Arbós-Albéniz, ¿no? Es un ambiente muy formal, muy conservador, ¿no? Y de repente aparecen estos dos especialmente dinámicos y claro, cambiaron la vida del conservatorio. Y le ha quedado esta cosa del tipo bonachón, muy alegre, muy simpático. Una persona muy artista en el fondo, en su forma de concebir la vida y también muy generoso, porque lo que no era Albéniz era nada agarrado. Disfrutaba mucho de la vida. Y era un hombre elegante, un hombre distinguido, llamaba la atención. Un señor Alarcón que escribió una biografía de él cuando él tenía 20 años. Pero claro, ya se daba cuenta este señor que Albéniz era un genio. Claro, Albéniz es que el repertorio que tenía es el mismo que tienen los pianistas de ahora, no el que tenían los pianistas de su época. Diga ser un músico de gran envergadura. Breton, que era un hombre que sabía mucho, siempre decía que Albéniz era un fuera de serie, siempre lo dijo, que era un hombre extraordinario y que era diferente a todos los demás. Tocaba Schumann, tocaba Chopin, dando clases, además, daba clases de piano, y una de las alumnas que tuvo fue Rosina Jordana, con la que se casó. Y con la que tuvo pues los 4 hijos que tuvo. Una hija murió pronto, pero bueno, no sé si puede decir que fuera feliz, pero sí, familiarmente yo creo que fue feliz. Y desde luego la música le hizo muy feliz. Albéniz remained married to Rosina to the end of his life. They fell in love when they were very young and remained married. And if you read Albéniz's letters to his wife, it's obvious that he loved her very much. El siglo XIX es el gran siglo del piano. El piano había prácticamente en el 80% de las casas burguesas de todas las ciudades europeas, incluida Madrid. Él tocó aquí en Madrid mucho en el Salón Romero, que era un salón que había muy cerquita de la Puerta del Sol. Y ahí estrenó él el concierto para piano y orquesta, siendo el solista, que es uno de los pocos conciertos para piano y orquesta del siglo XIX en España. Él es un pianista colosal, él es un pianista excelente y empieza a tejer una serie de relaciones que se basan fundamentalmente en su capacidad como intérprete maravilloso de piano, pero que poco a poco empieza a combinar con una faceta nueva que es la de compositor. Unas composiciones que en principio son piecitas amables, correctas, algunas de ellas particularmente graciosas, incluso de su primerísima época, puede que acaso un poco intrascendentes en su mayor parte, pero muy del gusto del momento, muy del gusto de aquella burguesía matritense, de aquella burguesía de salones.
Esas obras como Granada, como Sevilla, Cádiz, tal, están todas tan bien escritas, tan limpiamente escritas. El problema era que como no había apenas repertorio español bueno para los conservatorios, pues ahí todas las niñas que estudiaban tocaban esas obras, claro, las tocaban muchas veces muy mal. Y Albéniz dijo, no, aquí yo me voy a poner a escribir cosas más difíciles, que aquí el que toque esto tiene que tocar el piano mucho. Y el problema de esas obras es que eran fáciles, entre comillas, y las podía tocar cualquier pianista. Y eso no le gustaba lo que quería es que lo tocaran grandes virtuosos, ¿no? Y ahí empezó ya a componer cada vez más difícil. Albéniz era un rarillo. Algunos le decían afrancesado, un tipo muy sutil, muy fino, muy inteligente, que no se conformaba con las dos cosas que podía haber hecho y haberse ganado la vida perfectamente. Uno se queda admirado cuando oyes sus sonatas, los estudios, las obras primeras que hizo, y de repente llega Azulejos y la Vega y cambia el panorama de una forma tan brutal y tan inesperada que es muy curioso. Él quiere y desea tener un éxito tipo Puccini o Verdi o Wagner, ¿no? De que le paren por la calle, que es lo que pasaba entonces. Y es lo que quería él. Entonces empezó con la zarzuela, no tiene mucho éxito porque, claro, el ambiente madrileño de la zarzuela era muy particular, muy determinado, eran círculos muy cerrados, la CLAC le estropea más de 1 y 2 estrenos, no le comprende la crítica, es una zarzuela refinada, un pelín afrancesada, dicen ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que él quiere escribir otra cosa. Evidentemente él utiliza la zarzuela como pretexto, pero lo que quiere escribir es ópera. Y entonces empieza como a operizar la zarzuela y eso pues chirría en aquel ambiente, no gusta, no es popular. En esos momentos la obra de un compositor dependía de la respuesta del público, de lo que el público pagaba, concretamente. Albéniz, Granados, Falla, que querían otra cosa, que es lo que fueron a buscar fuera, y la capacidad creativa de Albéniz necesitaba otros ambientes. Por eso se fue a Londres y después, sobre todo, a París, que era el centro del mundo musical, ¿no? En París pasó varias veces hasta que se estableció ya al final. Es que ya Albéniz, a partir del año 1900 hasta que muere, prácticamente vive en París todo el tiempo. Se relaciona entonces con los grandes compositores franceses del momento, que es el momento en que Francia deja de ser un país de segunda musicalmente, y a final de siglo se produce sobre todo la aparición de un genio extraordinario que es Claude Debussy. Y Claude Debussy se hace amigo de Albéniz, naturalmente, porque le admiraba mucho, Debussy a Albéniz. Conoce a Debussy, se relaciona con el impresionismo francés, aunque uno está escuchando música popular española muy reconocible, pero aquello que le hace absolutamente genial y por encima de todo es ese paso por otros estilos, por otras, en fin, todo ese conocimiento. Albéniz was the first Spanish composer to introduce into the Spanish idiom, you might say, elements of European modernism, especially French Impressionism. There were people like Joaquín Sorolla who were doing something similar in painting, but Albéniz was the first Spanish composer to do this.
con Debussy y con todos los músicos de entonces, de la época, con un montón de gente, con Lalo, con Sabrier, con todos los compositores que eran alguien en París, con Ravel, con todos los de entonces. Ahí había un grupo de catalanes y Falla y Turina que hicieron una labor importantísima para la misma música francesa, ¿no? Pues se les metía en una bolsa que les llamaron nacionalismo. En cambio, claro, a Debussy, que era el primer nacionalista de Francia, de la música francesa, sin embargo lo catalogan como impresionista. Y esto no nos ha dejado todavía ver la verdadera dimensión, sobre todo la de Albéniz, que tuvo él en esos años de París, ¿no? Hay algunas obras, como por ejemplo varias de las que constituyen la suite española, que son absolutamente hermosas, prodigiosas, teniendo en cuenta quién es Albéniz en aquel momento. Está esa Granada, los rumores de la Caleta, por ejemplo, algunos otros que son obras perfectamente redondas, llenas de gracia, llenas de luz. Más adelante, además, va incorporando elementos de carácter técnico, de carácter expresivo, más exigentes para el pianista, más atrevidos en la construcción, en los cuales, lógicamente, se apoya en elementos del folclore también, de nuestra música popular. Él se sirve de algunos temas, pero que los transforma y los recrea a su manera y los convierte suyos, pero los reconocibles, pues la tarara, por ejemplo. Es el Corpus Christi en Sevilla, que comienza a modo de procesión. Etcétera, etcétera. Y luego acaba aquello siendo un mogollón de notas imposibles de tocar. ¿Qué es lo español? Lo español es un poco un invento del exotismo francés, que se genera en el París a partir de los escritos de Gautier, de Mérimée, que hacían esas novelas ambientadas en España, de espíritu romántico, de la ruina romántica, de la Alhambra, todo eso. Los tópicos, la gitanilla, el bandolero. En pintura, Manet hace lo mismo, pinta personajes españoles con guitarra. Entonces se genera un movimiento dentro de esta búsqueda
que hacían en Francia del exotismo, lo español entra dentro del orientalismo, de lo exótico. Y utilizan recursos musicales propios de España, la famosa escala andaluza, por ejemplo. Y esto lo usan como tópico, como elemento de distinción. Yo creo que llega un momento en que Albéniz, como Falla y como todos, se dan cuenta de que el nacionalismo musical es un callejón sin salida. Es decir, que llega un momento que se acaba y que hay que hacer otro tipo de cosas que tengan un carácter menos local. Habíamos oído hablar que Albéniz era un compositor nacionalista y punto, y ya está. Y realmente no es así. Uno de sus biógrafos, un estupendo biógrafo, Walter Aaron Clark, lo ha definido como el último gran romántico. Y esto puede tener muchos significados. Primero, que nació en una etapa romántica y que se nutrió del romanticismo, pero también que fue el primer moderno, que además viajó por América, que viajó por Inglaterra. Ya a comienzos de los 90, él se instala en Londres y triunfa. Compone allí, como lo hacía cualquier compositor inglés, y tiene éxito. E incluso encuentra a un mecenas, el famoso banquero Money Coates. Un banquero que no quería ser banquero. Es una banca de Londres que está ahí en el centro, al lado de Trafalgar Square. Este señor es un admirador enorme de su música y decide, como es escritor, darle una cantidad anual para que él ponga música a sus versos. Era poeta, a sus versos, a que haga canciones o que haga óperas, y de hecho hizo las 3 óperas que tiene sobre textos de él y cerca de 30 canciones sobre textos también poéticos de Francis Money Coates. Yo no me podía creer que a finales de 1890 y tantos había escrito una canción como, por ejemplo, Will You Be Mine, que la cantaba él cantaba con su voz. Por supuesto estaba pensada para que la cantaran cantantes profesionales, ¿no? Pero voy a hacer un pequeño ejemplo. Will You Be Mine? These eyes were laughing love's recline. This lips are just divided pie. Let the flattering kisses out like birds from love's shrine. To pain or bleed. Money Coates es una persona extremadamente sensible, de una psicología realmente quebradiza. Conecta con la calidez, con la vehemencia casi de ese Albéniz, con el que puede hablar de cuestiones como las desdichas de su matrimonio, por ejemplo, con las que no se le hubiera ocurrido hablar con ningún miembro de su club. Y se va tejiendo una relación humana intensa,
cordial, permanente, honda, en la que Monique Woods llega a sentir verdadero cariño, un cariño amoroso por la figura de Albéniz. Si lee la correspondencia entre Woods y Albéniz, se encontrará con que a veces parece haber una relación homosexual, pero me parece que eso no corresponde a la figura de don Isaac. Isaac era un hombre y bastante mujeriego. Y de hecho, cuando Albéniz le decía, no, porque he hecho una cosa que es ya wagneriana, y decía Mónica, ¿qué dices de Wagner? Y tú eres mucho mejor que Wagner, hombre, no digas que... Increíble, eso es increíble, pero es cierto, le decía eso, que él era el mejor músico del mundo, y que no pensara que Wagner o que otros iban a ser, que era el mejor. Y yo creo que este hombre se hubiera arruinado con tal de que Albéniz hubiera podido seguir componiendo. Claro, evidentemente es un autor que va buscando su lenguaje orquestal, como todos, no los que escriben para orquesta, ¿no? Y acaba encontrándolo. Merlín es una elaboración bastante refinada de la orquesta, ¿no? Vuelvo a insistir, claro, no, es que son orquestas muy grandes, como todas las de la época, pues romántica, pues claro que sí, y requerían voces muy dramáticas, voces muy fuertes en ese sentido, que pudieran traspasar una masa orquestal tan gruesa, pero ningún autor a los 49 años consigue un afinamiento orquestal definitivo, no, está en el proceso todavía, claro. Cuando se da cuenta de que quiere ser algo más que un compositor de cierta fama, quiso ser un compositor trascendente a través de la ópera. Y ahí dedica la mayor parte de sus últimos años, junto con La Iberia, que es su otra obra maestra y que tiene mucho que ver en algunos aspectos estilísticos con la propia obra lírica. Pero es que él realmente quería un triunfo en la escena, se sentía capaz porque había aprendido a manejar orquestas, coros, personajes, etcétera, trabajando en el foso del Lyric Theatre en Londres, primero con Lowenfeld, luego con Monique Woods, donde él aprendió a dirigir una orquesta, aprendió a manejar la escritura orquestal y a enfrentarse con el espectáculo de la ópera. Date cuenta que Albéniz se muere sin haber oído Merlín, sin saber cómo suena. Lo escribe, lo mira, hace una versión al piano, él al piano cantando un poco de mala manera, imagínate una ópera como esa, de traza wagneriana, a la inglesa, con temas ingleses, pero bueno, es el ciclo artúrico en lugar del ciclo de los nibelungos. Él se muere sin saber cómo suena aquello. Aunque Albéniz, no es cierto eso que se ha dicho muchas veces, que no supiera orquestar, por supuesto que sabía orquestar y bien, y ahí están sus óperas, por ejemplo, para demostrarlo. Él conocía perfectamente el oficio. Well, you have to understand that as soon as someone says that Albéniz wasn't good at something, that his compositions are deficient in some way, or that he wasn't a good orchestrator, that is invariably the excuse someone is using to go back and revise his works. He had learned his lessons well, and he was a very effective orchestrator. Albéniz was a very sophisticated composer. No consigue que se represente su Merlín, no consigue que sus enormes esfuerzos por la creación de una ópera cuajen, y entonces, en un momento en el que también se siente ya acosado por su enfermedad, una enfermedad renal incurable, mi lectura es que esa visión grandiosa, con todos los medios, orquestas, escena, tramoya, coros, personajes, etcétera, que él quería darnos del mundo quijotesco, de ese mundo ibérico, global, de alguna manera la reduce, la sublima, y quizás sea eso lo que le mueve a regresar a la soledad de su piano, y de ahí es donde nace esa Iberia.
¿Cuándo decide un autor, de la faceta artística que sea, pasar a una siguiente fase? No me importa ya nada, yo quiero ser trascendente. Yo quiero que de mí quede una gota grande en el mar de la cultura europea, de la cultura de toda la historia de Europa. Y en este momento hace una Iberia que trasciende al piano, que es otro pianismo, que es un pianismo que influye en otros pianismos posteriores del siglo XX, y hace unas óperas que intentaban eso también. Viene de la cantidad de notas que tiene y de acordes. O sea, parece es una cosa de una exuberancia, de un barroquismo en el sentido de cantidad de notas, de adornos de todo tipo y de dificultades, que en algunos momentos tendrás que tocar también con la nariz, porque es que no tienes ya dedos suficientes para tocar aquello. Muy gracioso, porque además él ponía todas las indicaciones en francés y cuanto más peliagudo es el pasaje pone nonchalant, o así como tranquilamente, o cuanto más se te cruzan los ojos te quedas bizco, de repente ponen con calma y hay que intentar cruzar menos las manos y sobre todo no pelear con los dedos de la otra mano. Porque son 10, pero parece que 5 son enemigos de los otros 5, están todo el rato para arriba y para abajo. Y hay una cosa curiosa, porque Albéniz en una carta dijo que estaba harto de alumnas de la Bonne Société, como decía, él hablaba muy bien francés, que estropeaban todo lo que tocaban, y dijo, voy a escribir una obra que no la toque ninguna mujer. Y ha sido el destino de Iberia, que la estrenó Blanche Selva. Cantidad de mujeres como un reto han querido tocar la Iberia. Escoger las notas que tienen que sonar, al final se trata de una selección de decir, bueno, uno tiene que calibrar qué es lo que se tiene que oír y lo que tiene que bajar, ¿no? Los volúmenes. El problema es que hay muchísimas notas que tocar. Pues eso, para lavapiés hacer el organillo que todos hemos oído en Madrid, que te recuerdas el organillo de los barrios de Madrid, que va dando la vuelta y que parece que se para y luego sigue.
salvajada, y solo se ve compensado por eso, porque la música es maravillosa y es una música de la cual jamás me canso. Iberia tenía unas dificultades feroces para la interpretación y yo creo que sorprendió como lo que es, ¿no? Es una obra impresionante. Elogios sobre la Iberia hay de cantidad de musicólogos y gente que ha escrito sobre música, de compositores de todas clases. En fin, la Iberia es una obra que suscita la admiración de todos los que la han estudiado a fondo. Fue muy celebrada tanto en España como en Europa, ¿no? Una gran obra en la línea de las grandes obras para piano de Debussy, ¿no? Hay una carta preciosa de Messiaen en la que dice: Iberia, para mí la más gran obra maestra del piano. La quiero y la he admirado tanto como usted, pero pienso que sería un sacrilegio, incluso un crimen, llevar esta obra a la orquesta. Y se refiere sobre todo a esa cualidad del piano, de la resonancia, de todas esas sonidos que se mezclan pero dejan filtrar siempre la esencia de la tonalidad en la que está, que le da el color. Si se traslada las duraciones escritas por, en este caso por Albéniz en la Iberia, las duraciones estrictas de la partitura a la orquesta, pues claro, sale un sonido seco mucho más de lo que es resulta en la versión pianística, porque claro, en la versión pianística, además de eso que está escrito, se utiliza el pedal, y el pedal prolonga una serie de sonidos, recoge ciertas armonías, claro, eso, además de que hay cuerdas que vibran por simpatía, en fin, hay más resonancia en general, ¿no? Sale demasiado precipitado esa semicorchea, muy cantable y muy ligado, por favor. Muy ligado, a pesar de los cambios de arte. Otra vez, por favor. Si eso se traslada estrictamente lo que está en la partitura, sin tener en consideración la indicación de pedal, a la orquesta, pues claro, queda muy seco. Los compositores, cuando orquestan obras para piano, se les olvida que el piano tiene pedales. Es el pedal que es lo que le da el color. Y el pedal en Albéniz, pues más que pedales tonales, hay que usar muchísimo la intensidad de un bajo que se quiere guardar para que guarde el color de la tonalidad, la que se toca, moviéndolo mucho para que respire el sonido dentro de... Pero en fin, eso ya son tecnicismos un poco... Al margen de cualquier análisis técnico, de cualquier análisis severo, especializado, la mera percepción acústica, sonora de la música tiene una virtud como de resonancia, como si sentimos una especie de déjà vu, como a mí esto me suena de algo, y es que lo que hace es de alguna manera hacer resonar por simpatía toda la música que cada cual lleva dentro. Y yo creo que es un acierto que escapa al análisis del pentagrama, del acorde, del intervalo, de la armonía. Esa es la gracia de Isaac Albéniz. Albéniz occupies a supremely important position in the history of Spanish music. He basically created the sound of modern Spanish art music with a foundation in regional folklore. I also believe that he played a very important role in the evolution of European art music too, because he moved beyond the cliches of the Españolada and wrote Spanish nationalist music with a degree of complexity and refinement other composers had not achieved before him.
He made it possible for Granados and Falla, Turina, Rodrigo, and others to write music in a Spanish style that nonetheless had the sort of intellectual sophistication in harmony, in form, and thematic development that one associates with the best compositions in any period or country. En Cataluña se le consideró demasiado andaluz, a pesar de haber nacido en Camprodon. Por otra parte, sus óperas eran consideradas como demasiado wagnerianas y por tanto poco españolas. Sus intentos de cultivar la zarzuela no dieron nunca un resultado claro y realmente acabó sus días bastante desilusionado de este país. Albéniz, en cierto modo, es un inadaptado, porque él mismo lo elige. Él se va por dos razones. Se exilia, se autoexilia. Es un exilio económico en el sentido en que él busca una satisfacción, una remuneración, una contrapartida a un trabajo como intérprete y a un trabajo como creador que él es consciente perfectamente y tiene una valía que merece ese reconocimiento. Y un exilio estético también, porque las pautas por las que él seguía para su creación artística chocan con el ambiente un poco adormecido, un poco modorro de aquella España de la Restauración, en la que sus novedades son recibidas con interés, un poco displicente tal vez, pero sin el más mínimo entusiasmo y sin la más mínima visión de que en ese camino está el futuro de la música española. Finalmente luego habrá también otro exilio, que es el propiamente físico, exiliado de sí mismo por una enfermedad mortal que le va corroyendo en sus últimos años, y eso es muy patente. De alguna manera lo deja dicho en su música, esa melancolía que respira en algunas de sus páginas más luminosas, curiosamente. Not in vain, for now thy spirit I adore, with thy spirit I am fain. Se va al País Vasco francés al final, desde Niza, y decide acercarse a España. ¿Para qué? Pues para que vayan los españoles a verle. Y Albéniz, cuando preguntaba ya en su lecho de muerte a Malaz, que fue a visitarle, dice: dame noticias de mi morena ingrata. Pues no se refería a su mujer, se refería a España. Estuvo atendido en su última etapa por su sobrino, el hijo de Clementina Albéniz, Víctor Ruiz Albéniz, y murió después allí, según la leyenda, absolutamente desolado de haber sido olvidado por el gobierno español, del cual esperaba, no es que pidiera dinero ni nada por el estilo, pedía un poco de reconocimiento, cosa que nunca tuvo. Tuviese que hacer un relato sobre Albéniz, empezaría en lo que fue su último viaje hacia Cambó, el pueblo este del balneario donde muere, ¿no? Y donde seguramente él habrá recordado su vertiente de alguna manera vasca, pero sin duda que todo ese Pirineo le habrá inspirado cosas, como le habrá inspirado ese traslado, ese viaje desde París, Niza, y seguramente le irían apareciendo muchos recuerdos. Y al final, pues nada, en el mes de mayo le dice a su hija: ya en España ya las rosas ya habrían salido, y aquí todavía no. Ya está él pensando, ¿no?, en el buen tiempo, en a ver si llego al buen tiempo, pero no llegó. Las fotografías del entierro en Barcelona son notables. La banda municipal al lado del ataúd tocando la marcha fúnebre de Chopin. El entierro en Montjuic, precisamente el día 18 de mayo.
knowing in death is sacramental in your labor and pride. And as I watch you, I can call, who is the king of the winner of all? ¿Qué hubiera pasado si Albéniz no se muere? ¿Qué hubiera pasado? Si ves la trayectoria, y sobre todo la madurez musical, pero la madurez humana. Ese muchachito, jugador, faldero, bebedor, cómo se va transformando, y cómo en esa edad adulta de 40 y tantos años. Qué profundidad en sus juicios, igual que construye hacia afuera ese personaje extrovertido, ese personaje, también construye hacia adentro un personaje denso, muy denso, muy denso. Albéniz fue un español de verdad, de los de verdad. Well, Albéniz enjoyed cognac, he enjoyed food, he enjoyed cigars, puros. Albéniz construyó el personaje de Albéniz, incluso en contra de su salud, y a veces con una ironía extraordinariamente amarga. Pues soy Rosina Muri Albéniz, de madre e hija de Albéniz, el compositor. Pues ya no me acuerdo cómo me contaban cómo era mi abuelo, pero creo que era una buena persona.
en Camprodón, su padre Ángel era agente de aduanas, era funcionario y estaba destinado aquí. Camprodón es un pueblo fronterizo y tenía una cierta importancia en la organización de la frontera catalano-francesa. Y estuvo aquí yo creo que hasta los 3 o 4 años, ¿no? Yo creo que siempre uno gira en torno a un eje. El eje suyo estaba aquí en el Pirineo, ¿no? Aquí empezó y aquí acabó, ¿no? Y esa referencia la tuvo siempre hablaba con mucho cariño a Camprodón. Vivió en Barcelona y aprendió con el piano que está aquí en el museo. Ya tenía esa predisposición y este talento natural y tuvo la suerte o la circunstancia de que su hermana fuera profesora de piano y con ese piano aprendió a tocar. Hay gente que dice que los niños prodigios no aprenden a tocar, lo recuerdan. Se ve que era un niño muy inquieto y se acercó al piano y enseguida podía tocar y transformar las melodías que cantaba, tocarlas en el teclado, ¿no? Pues llegó a sorprender y siempre sorprendió. Albéniz era un tipo sorprendente. Clementina es la hermana mayor. Clementina es la que toca el piano. Y entonces, cuando este mocoso empieza a crecer, es ella la que le pone las manos sobre el teclado y la que le enseña un poco a hacer las primeras notas. Y en vista de la facilidad con la que Isaac responde, pues deciden estimular sus posibilidades al piano. Y entonces a partir de ahí empieza a funcionar como niño prodigio en combinación, haciendo dúo con la hermana. El primer concierto que da en el Teatro Romea de Barcelona, el público creía que había de haber sido olvidado por el gobierno español, del cual esperaba, no es que pidiera dinero ni nada por el estilo, pedía un poco de reconocimiento, cosa que nunca tuvo. Tuviese que hacer un relato sobre Albéniz, empezaría en lo que fue su último viaje hacia Cambó, pueblo este del balneario donde muere, ¿no? Y donde seguramente él habrá recordado su vertiente de alguna manera vasca, pero sin duda que todo ese Pirineo le habrá inspirado cosas, como le habrá inspirado ese traslado, ese viaje desde París, Niza, y seguramente le irían apareciendo muchos recuerdos. Y al final, pues nada, en el mes de mayo le dice a su hija, ya en España ya las rosas ya habrían salido. Y aquí todavía no. Ya está él pensando, ¿no? en el buen tiempo, en a ver si llego al buen tiempo, pero no llegó. Las fotografías del entierro en Barcelona son notables. La banda municipal al lado del ataúd tocando la marcha fúnebre de Chopin. El entierro en Montjuic, precisamente el día 18 de mayo. ¿Qué hubiera pasado si Albéniz no se muere? ¿Qué hubiera pasado? Si ves la trayectoria y sobre todo la madurez musical, pero la madurez humana. Ese muchachito, jugador, faldero, bebedor,
cómo se va transformando y cómo en esa edad adulta de 40 y tantos años. Qué profundidad en sus juicios, igual que construye hacia afuera ese personaje extrovertido, ese personaje, también construye hacia adentro un personaje denso, muy denso, muy denso. Trusting relationship with his father, and he sought to separate himself from his father early in life as much as he possibly could. On the other hand, his father had an influence on him politically, and Albéniz himself, though not a Mason as far as we know, was always, throughout his life, very liberal in his views on politics and religion. I think it's important to note, too, that when Albéniz's father died, Albéniz himself wrote to his sister, Clementina, saying that there was no reason for hypocritical lamentations concerning the death of their father. In other words, he would have found it hypocritical to mourn his father's death because he despised him. However, when Albéniz's mother died, he said that he felt that a part of him died with her. He loved his mother very much. Que se empezó a ganar la vida muy pronto, es evidente que fue un niño prodigio y está constatado. Todas estas cosas son reales, pero sí que hay épocas desconocidas de Albéniz, sobre todo la juventud, hasta que se casó muy pronto, que no están documentadas en absoluto. Y conociendo el carácter de Albéniz, lo decidido que era, lo aventurero que era y lo talentoso que era, cabe suponer que debió vivir cosas extraordinarias que ni contó a nadie y tendrían exactamente la misma fuerza que otras cosas que han permanecido en su leyenda particular y a lo mejor no son exactamente ciertas. Una de las cosas que ha llamado más la atención de mi familia como consecuencia de los trabajos de Clark y de Torres ha sido el deshacer muchas de las leyendas creadas en torno a la biografía de Isaac Albéniz y creadas por el mismo Isaac. Por ejemplo, según lo que él mismo explicaba a sus hijas, se había escapado de casa, había llegado al puerto de Cádiz y allí se había embarcado en un barco como polizonte y que desde el barco tenía que llegar a Buenos Aires. La cuestión es que toda la leyenda del niño que cuando es descubierto se gana el precio del pasaje tocando el piano probablemente es totalmente falsa. El niño no se fue solo. Las fotografías del entierro en Barcelona son notables. La banda municipal al lado del ataúd tocando la marcha fúnebre de Chopin. El entierro en Montjuic, precisamente el día 18 de mayo. ¿Qué hubiera pasado si Albéniz no se muere? ¿Qué hubiera pasado? Si ves la trayectoria y sobre todo la madurez musical, pero la madurez humana. Ese muchachito, jugador, faldero, bebedor, cómo se va transformando y cómo en esa edad adulta de 40 y tantos años. Qué profundidad en sus juicios, igual que construye hacia afuera ese personaje extrovertido, ese personaje, también construye hacia adentro un personaje denso, muy denso, muy denso.
creature of its world. You seem a creature of an alien strength, from false and fate. In a night so pale, point you out to me, they master. Little one who loves you had won him to us Albéniz fue un español de verdad, de los de verdad. Well, Albéniz enjoyed cognac, he enjoyed food, he enjoyed cigars, puros. Albéniz construyó el personaje de Albéniz, incluso en contra de su salud, y a veces con una ironía extraordinariamente amarga. Simpatía, en fin, hay más resonancia en general, ¿no? Sale demasiado precipitado desde semicorchea, muy cantabile y muy ligado, por favor. Muy ligado, a pesar de los cambios de alto. Otra vez, por favor. Si eso se traslada estrictamente lo que está en la partitura, sin tener en consideración la indicación de pedal, a la orquesta, pues claro que era muy seco. Los compositores, cuando orquestan obras para piano, se les olvida que el piano tiene pedales. Es el pedal que es lo que le da el color. Y el pedal en Albéniz, pues más que pedales tonales, hay que usar muchísimo la intensidad de un bajo que se quiere guardar para que guarde el color de la tonalidad, la que se toca, moviéndolo mucho para que respire el sonido dentro de... Pero en fin, eso ya son tecnicismos un poco... Al margen de cualquier análisis técnico, de cualquier análisis severo, especializado, la mera percepción acústica, sonora de la música tiene una virtud como de resonancia, como si sentimos una especie de déjà vu, como a mí esto me suena de algo, y es que lo que hace es de alguna manera hacer resonar por simpatía toda la música que cada cual lleva dentro. Y yo creo que es un acierto que escapa al análisis del pentagrama, del acorde, del intervalo, de la armonía. Esa es la gracia de Isaac Albéniz. Albéniz occupies a supremely important position in the history of Spanish music. He basically created the sound of modern Spanish art music with a foundation in regional folklore. I also believe that he played a very important role in the evolution of European art music too, because he moved beyond... Albéniz fue un español de verdad, de los de verdad. Well, Albéniz enjoyed cognac, he enjoyed food, he enjoyed cigars, puros. Albéniz construyó el personaje de Albéniz, incluso en contra de su salud, y a veces con una ironía extraordinariamente amarga. Pues soy Rosina Muy Albéniz
de madre hija de Albéniz, el compositor. Pues ya no me acuerdo cómo me contaban cómo era mi abuelo, pero creo que era una buena persona. Que ha escrito sobre música, de compositores de todas clases, en fin, Iberia es una obra que suscita la admiración de todos los que la han estudiado a fondo. Fue muy celebrada tanto en España como en Europa, ¿no? Una gran obra en la línea de las grandes obras para piano de Debussy, ¿no? Hay una carta preciosa de Messiaen en la que dice: Iberia, para mí la más gran obra maestra del piano. La quiero y la he admirado tanto como usted, pero pienso que sería un sacrilegio, incluso un crimen, llevar esta obra a la orquesta. Y se refiere sobre todo a esa cualidad del piano, de la resonancia, de todas esas sonidos que se mezclan pero dejan filtrar siempre la esencia de la tonalidad en la que está, que le da el color. Si se traslada las duraciones escritas por, en este caso por Albéniz en la Iberia, las duraciones estrictas de la partitura a la orquesta, pues claro, sale un sonido seco mucho más de lo que es resulta en la versión pianística, porque claro, en la versión pianística, además de eso que está escrito, se utiliza el pedal, y el pedal prolonga una serie de sonidos, recoge ciertas armonías, claro, eso, además de que hay cuerdas que vibran por simpatía, en fin, hay más resonancia en general, ¿no? Sale demasiado precipitado desde semicorchea, muy cantable y muy ligado, por favor. Muy ligado, a pesar de los cambios de alto. Otra vez, por favor. Si eso se traslada estrictamente lo que está en la partitura, sin tener en consideración la indicación de pedal, a la orquesta, pues claro, queda muy seco. Los compositores, cuando orquestan obras para piano, se les olvida que el piano tiene pedales. Es el pedal que es lo que le da el color. Y el pedal en Albéniz, pues más que pedales tonales, hay que usar muchísimo la intensidad de un bajo que se quiere guardar para que guarde el color de la tonalidad, la que se toca, moviéndolo mucho para que respire el sonido dentro de... Pero en fin, eso ya son tecnicismos un poco... Al margen de cualquier análisis técnico, de cualquier análisis severo, especializado, la mera percepción acústica, sonora de la música tiene una virtud como de resonancia, como si sentimos una especie de déjà vu, como a mí esto me suena de algo, y es que lo que hace es, de alguna manera, hacer resonar por simpatía toda la música que cada cual lleva dentro. Y yo creo que es un acierto que escapa al análisis del pentagrama, del acorde, del intervalo, de la armonía. Esa es la gracia de Isaac Albéniz.
viene de la cantidad de notas que tiene y de acordes. Me parece es una cosa de una exuberancia, de un barroquismo en el sentido de cantidad de notas, de adornos de todo tipo y de dificultades, que en algunos momentos tendrás que tocar también con la nariz, porque es que no tienes ya dedos suficientes para tocar aquello. Muy gracioso, porque además él ponía todas las indicaciones en francés y cuanto más peliagudo es el pasaje pone nonchalant, o así como tranquilamente, o cuanto más se te cruzan los ojos te quedas bizco, de repente pone con calma y hay que intentar cruzar menos las manos y sobre todo no pelear con los dedos de la otra mano. Porque son 10, pero parece que 5 son enemigos de los otros 5, están todo el rato para arriba y para abajo. Y hay una cosa curiosa, porque Albéniz en una carta dijo que estaba harto de alumnas de la Bonne Société, como decía, él hablaba muy bien francés, que estropeaban todo lo que tocaban, y dijo, voy a escribir una obra que no la toque ninguna mujer. Y ha sido el destino de Iberia, que la estrenó Blanche Selva. Cantidad de mujeres como un reto han querido tocar la Iberia. Escoger las notas que tienen que sonar, al final se trata de una selección de decir, bueno, uno tiene que calibrar qué es lo que se tiene que oír y lo que tiene que bajar, ¿no? Los volúmenes. El problema es que hay muchísimas notas que tocar. Pues eso, para lavapiés hacer el organillo que todos hemos oído en Madrid, que te recuerdas el organillo de los barrios de Madrid, que va dando la vuelta y que parece que se para y luego sigue. Como creador, que él es consciente perfectamente y tiene una valía que merece ese reconocimiento. Y un exilio estético también, porque las pautas por las que él seguía para su creación artística chocan con el ambiente un poco adormecido, un poco modorro de aquella España de la Restauración, en la que sus novedades son recibidas con interés, un poco displicente tal vez, pero sin el más mínimo entusiasmo y sin la más mínima visión de que en ese camino está el futuro de la música española. Finalmente luego habrá también otro exilio, que es el propiamente físico, exiliado de sí mismo por una enfermedad mortal que le va corroyendo en sus últimos años, y eso es muy patente. De alguna manera lo deja dicho en su música, esa melancolía que respira en algunas de sus páginas más luminosas, curiosamente. Se va al País Vasco francés al final, desde Niza, y decide acercarse a España. ¿Para qué? Pues para que vayan los españoles a verle. Y Albéniz, cuando preguntaba ya en su lecho de muerte a Malaz, que fue a visitarle, dice, dame noticias de mi morena ingrata. Pues no se refería a su mujer, se refería a España. Estuvo atendido en su última etapa por su sobrino, el hijo de Clementina Albéniz, Víctor Ruiz Albéniz, y murió después allí, según la leyenda, absolutamente desolado de haber sido olvidado por el gobierno español, del cual esperaba, no es que pidiera dinero ni nada por el estilo, pedía un poco de reconocimiento, cosa que nunca tuvo. Tuviese que hacer un relato sobre Albéniz, empezaría en lo que fue su último viaje hacia Cambó, pueblo del balneario donde muere, ¿no? Y donde seguramente él
habrá recordado su vertiente de alguna manera vasca, pero sin duda que todo ese Pirineo le habrá inspirado cosas, como le habrá inspirado ese traslado, ese viaje desde París, Niza, y seguramente le irían apareciendo muchos recuerdos. Y al final, pues nada, en el mes de mayo le dice a su hija, ya en España ya las rosas ya habrían salido. Y aquí todavía no, ya está él pensando, ¿no?, en el buen tiempo. Albéniz fue un español de verdad, de los de verdad. Well, Albéniz enjoyed cognac, he enjoyed food, he enjoyed cigars, puros. Albéniz construyó el personaje de Albéniz, incluso en contra de su salud, y a veces con una ironía extraordinariamente amarga. Pues soy Rosina Muy Albéniz, de madre e hija de Albéniz, el compositor. Pues ya no me acuerdo cómo me contaban cómo era mi abuelo, pero creo que era una buena persona. De la época, con un montón de gente, con Lalo, con Sabriel, con todos los compositores que eran alguien en París, con Ravel, con todos los de entonces. Ahí había un grupo de catalanes y Falla y Turina que hicieron una labor importantísima para la misma música francesa, ¿no? Pues se les metía en una bolsa que les llamaron nacionalismo.
En cambio, claro, a Debussy, que era el primer nacionalista de Francia, de la música francesa, sin embargo lo catalogan como impresionista. Y esto no nos ha dejado todavía ver la verdadera dimensión, sobre todo la de Albéniz, que tuvo él en esos años de París, ¿no? Hay algunas obras, como por ejemplo varias de las que constituyen la suite española, que son absolutamente hermosas, prodigiosas, teniendo en cuenta quién es Albéniz en aquel momento. Está esa Granada, los rumores de la Caleta, por ejemplo, algunos otros que son obras perfectamente redondas, llenas de gracia, llenas de luz. Más adelante, además, va incorporando elementos de carácter técnico, de carácter expresivo, más exigentes para el pianista, más atrevidos en la construcción, en los cuales, lógicamente, se apoya en... Albéniz occupies a supremely important position in the history of Spanish music. He basically created the sound of modern Spanish art music with a foundation in regional folklore. I also believe that he played a very important role in the evolution of European art music too, because he moved beyond the cliches of the Españolada and wrote Spanish nationalist music with a degree of complexity and refinement other composers had not achieved before him. He made it possible for Granados and Falla, Turina, Rodrigo, and others to write music in a Spanish style that nonetheless had the sort of intellectual sophistication in harmony, in form, and thematic development that one associates with the best compositions in any period or country. En Cataluña se le consideró demasiado andaluz, a pesar de haber nacido en Camprodón. Por otra parte, sus óperas eran consideradas como demasiado wagnerianas y por tanto poco españolas. Sus intentos de cultivar la zarzuela no dieron nunca un resultado claro y realmente acabó sus días bastante desilusionado de este país. Albéniz, en cierto modo, es un inadaptado, porque él mismo lo elige. Él se va por dos razones. Se exilia, se autoexilia. Es un exilio económico en el sentido en que él busca una satisfacción, una remuneración, una contrapartida a un trabajo como intérprete y a un trabajo como creador que él es consciente perfectamente y tiene una valía que merece ese reconocimiento. Y un exilio estético también, porque las pautas por las que él seguía para su creación artística chocan con el ambiente un poco adormecido, un poco modorro de aquella España de la Restauración, en la que sus novedades son puede que acaso un poco intrascendentes en su mayor parte, pero muy del gusto del momento, muy del gusto de aquella burguesía matritense, de aquella burguesía de salones.
Esas obras como Granada o como Sevilla, Cádiz, tal, están todas tan bien escritas, tan limpiamente escritas. El problema era que como no había apenas repertorio español bueno para los conservatorios, pues ahí todas las niñas que estudiaban tocaban esas obras, claro, las tocaban muchas veces muy mal. Y Albéniz dijo, no, aquí yo me voy a poner a escribir cosas más difíciles, que aquí el que toque esto tiene que tocar el piano mucho. Y el problema de esas obras es que eran fáciles, entre comillas, y las podía tocar cualquier pianista. Y eso no le gustaba. Le gustaba, lo que quería es que lo tocaran grandes virtuosos, ¿no? Y ahí empezó ya a componer cada vez más difícil. Albéniz era un rarillo. Algunos le decían afrancesado, un tipo muy sutil, muy fino, muy inteligente, que no se conformaba con las dos cosas que podía haber hecho y haberse ganado la vida perfectamente. Uno se queda admirado cuando oyes sus sonatas, los estudios, las obras primeras que hizo, y de repente llega Azulejos y la Vega y cambia el panorama de una forma tan brutal y tan inesperada que es muy curioso. Él quiere y desea tener un éxito tipo Puccini o, bueno, Verdi o Wagner, ¿no? De que le paren por la calle, que es lo que pasaba entonces. Y es lo que quería él. Entonces empezó con la zarzuela, no tiene mucho éxito porque, claro, el ambiente madrileño